Vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy. Déjeme alcanzar por acá mi cafecito antes que Pablo se lo vaya a tomar. No, no es mecano, usted no se va a beber. Está muy cerca de él. Tranquilo, usted no corre ningún riesgo. Sí. Vean ustedes, mis hermanos, hemos estado estudiando la serie de la corrección a los Gálatas. Yo creo que si hay una frase clave, y es así como yo la estoy posteando en YouTube, por si usted alguna vez quiere buscarlo, le hemos puesto un único evangelio, así es titulada en las redes sociales. Sin embargo, hoy y aquí, para efectos de este estudio, nosotros yo he preferido el título de la serie, La corrección a los Gálatas, entendiendo que los Gálatas es el gentilicio de los habitantes de Galacia, que era una ciudad del Asia Menor, ¿ok? Hemos estudiado el capítulo 1, el 2, el 3, y la hermana Alessandra, que regresó de República Dominicana, se sorprendió que ya estamos en Gálatas cuando estábamos en hebreo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, ya hoy más bien vamos a arrancar con el capítulo. Retrocedimos. El capítulo 4. Retrocedimos en el orden de las cartas de la Biblia. Porque es que nos duramos un mes. Sí. Un mes, entonces me voy y está en 4. Bueno, a pesar de la pausa que tuvimos el domingo pasado, bueno, vamos a tratar de resumir rápidamente, aprovechando que Karina no está aquí, que es la que no le gustan los resúmenes míos, lo que hemos hablado. En el capítulo 1, Pablo nos presenta el evangelio como único. Él dice que hay un único evangelio y que cualquier cosa que trate de competir con el evangelio, él dice que eso es perversión. Es pervertir el evangelio. Claro. Cuando tratamos de mezclar el evangelio con cualquier otra cosa, llámese norma de hombre, reglas o incluso la misma ley judía. Eso es algo que ustedes pueden notar en el tono que tiene el apóstol Pablo en esta epístola. Es un tono que no es un tono de, estoy muy contento con ustedes, señores Gálatas. Estoy muy alegre con ustedes porque ustedes lo están haciendo bien. No. El tono que trae el apóstol Pablo acá es un tono de enojo, de indignación, de molestia al ver que el evangelio está siendo pervertido, tratando de agregarle algo. De hecho, en el capítulo 2, el apóstol Pablo quiere corregir a los Gálatas. Primero los corrige en el capítulo 1 diciéndole, no se equivoquen, no hay dos evangelios. ¿Quién los ha fascinado a ustedes para irse tras otro evangelio? No porque haya otro evangelio, dice él. Hay uno solo. Es uno solo. Porque lo estaban pervirtiendo. Pero en el capítulo 2, él va a corregir a los Gálatas respecto a como que tenían la percepción de que habían dos evangelios porque Pablo predicaba a los gentiles y Pedro, Juan y Jacobo predicaban a los judíos, a los de la circuncisión. En el capítulo 2 él va a hacer un paralelismo increíble con lo que dice Hechos capítulo 15 y va a demostrar con las propias palabras del apóstol Pedro que lo que Pedro predica es lo mismo que él predica y que el único evangelio, el sinónimo de la palabra evangelio y también de fe en esta carta es gracia. Y él nos va a llevar a Hechos 15, donde él cuenta su experiencia cuando él regresó a Jerusalén, se reunió con el concilio, con la gente, y allá hubo el primer concilio que ocurrió en la iglesia que se llamó el Concilio de Jerusalén, donde había un problema. El problema es si aceptaban a los gentiles como parte del pueblo de Dios y si les imponían las costumbres y las reglas y las ceremonias del judaísmo a ellos, comenzando por la circuncisión. Pablo estaba un poco enojado y hubo un altercado tan tremendo, como una discusión acalorada que llevó a que la iglesia se reuniera en Jerusalén y que Pedro mismo, de la propia boca del apóstol Pedro, dijo, no, mire, ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos sido capaces de cumplir los mandamientos del Señor. Eso es un pesado yugo que nosotros no hemos podido cumplir. Por lo tanto, es injusto que tratemos, si nosotros mismos, siendo judíos, que hemos nacido en el judaísmo, tratemos de imponerles el judaísmo a estos gentiles que ni siquiera ellos conocen las escrituras. De manera que Pedro dice que nosotros somos salvos, tanto nosotros como ellos, somos salvos solamente por la fe en Jesucristo, por medio de la gracia. Es decir, la gracia es lo que Pedro va a decir, ese es el único evangelio. Y Pablo aprovecha esta oportunidad para decirle, no estamos divididos. Ellos van a la circuncisión y nosotros vamos a los de la incircuncisión, pero ambos predicamos la gracia, el único evangelio. ¿Estamos claros con eso? Pablo además nota en el capítulo 2, creo que fue en el 3, ¿no? En el capítulo 2 Pablo nos va a decir que hay falsos hermanos, que estos hermanos que tratan de mezclar el evangelio y tratar de imponer el judaísmo, él dice, no, esos son hermanos infiltrados que vienen de allá a ver, a explorar, a ver qué nosotros estamos enseñando y tratar de mezclar sigilosamente
las leyes y la circuncisión entre los hermanos y sembrar la discordia, sembrar esa idea pues de que sí, que hay que circuncidarse, el judaísmo, tratar de judaizar. Él dice, esos son falsos hermanos y son como una especie de infiltrados. Eso es en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, Pablo va a aclararle y a corregir a los Gálatas sobre para qué sirve la ley. Y dice, la ley y el evangelio, lo que da a entender Pablo en el capítulo 3 es que se excluyen mutuamente. O sea, o abrazamos el evangelio o abrazamos la ley. ¿Quieres vivir por la ley? Si pudieras vivir y cumplir todos los mandamientos, te podrías justificar por eso. Pero no vas a poder. Por eso él va a aclarar. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿para qué sirve la ley? Él dice, la ley es como un tutor, es como un ayo, es como un maestro, alguien que me toma de la mano, me mantiene estricto ahí, sujeto hasta que venga Cristo. Y para eso es la ley. Y les va a decir a los Gálatas, yo digo que los insultó, pero a lo mejor no es así, pero como yo escucho el tono del apóstol Pablo, pero la manera, el tono que trae Pablo en el capítulo 3, si ustedes abren la carta, van a decir, oh Gálatas insensatos. La palabra insensato significa descerebrados. Dígame. En mi versión dice, Gálatas torpes. Torpes. No, sí, torpes, tontos, Dice, necios, descerebrados, etc. ¿Quién los ha hechizado a Claro. ustedes? Uh-huh. Antes quien es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Claro, o sea, Jesucristo ha sido presentado tan claramente. Ese es el único evangelio, Jesucristo. Y ellos ahora estaban tratando de abrazar el judaísmo, influenciado por estos falsos hermanos que se habían inmiscuido, se habían metido dentro de la iglesia. Y él dice, oye, pero ¿quién los ha hechizado a ustedes? Él ve el asunto como que si fuese un hechizo. Yo les explicaba la semana pasada a los hermanos que los autores cuando querían enfatizar algo, ellos tenían dos maneras de hacerlo. Uno era repitiendo varias veces, como cuando decían, por ejemplo, santo, 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 o cuando Cristo dijo, de cierto, os digo. Ellos repetían para enfatizar algo. Pero otra manera de hacerlo era llevando el asunto a una consecuencia extrema de peligro increíble, o llevarlo a una situación que es imposible, pero que como que para llamar la atención de ellos de una manera pictórica. Y por eso es que él les dice, ¿quién los ha hechizado? Hechizado tiene la idea que como que ellos fueron a un lugar de brujería y ahí le hicieron un conjuro y quedaron como afectados y quedaron como hechizados. No es que eso verdaderamente ocurre, ni tampoco que el hechizo cae sobre los cristianos, pero lleva la cosa al extremo para llamar la atención de ellos y la preocupación, mostrar la preocupación que él tiene por la actitud que están teniendo de mezclar el evangelio con la ley. Ese es el punto aquí. El tono del apóstol Pablo es tan serio y tan duro que ¿sabe lo que hizo el Señor Pablo? Pablo corrigió a líderes prominentes. En Gálatas capítulo 3, ustedes pueden darse cuenta, que dice que cuando vimos que Pedro no andaba, conforme a lo que él mismo predicaba aquí, que el evangelio es solamente la gracia, ¿qué hizo él? ¿Saben lo que hizo el Señor? Lo resistió cara a cara. Lo llamó hipócrita delante de todos, públicamente, porque estaba desviando no solamente a otros hermanos, sino también al mismo Bernabé, que era un compañero fiel de Pablo. Entonces Pablo lo que hace es confrontar al apóstol Pedro. Vean ustedes la osadía o el atrevimiento a lo que es capaz Pablo de hacer por defender el evangelio. Resistir cara a cara, enfrentar a alguien, confrontarlo, llamarlo hipócrita delante de todos y corregirlo. Porque ¿qué hacía Pedrito, y además tenemos que notar aquí que Pedro fue uno de los apóstoles que anduvo con el Señor, el mismo que negó al Señor, y el Señor lo restituyó, le dijo, tú serás el pastor de mis ovejas, etcétera, etcétera. Sabemos que era un líder muy prominente, que cuando comparamos a Pedro con Pablo, Pablo era apenas un nuevo creyente en comparación a Pedro, y que Pablo se convirtió después de la muerte de Cristo cuando iba camino a Damasco. ¿Recuerdan eso en Hechos capítulo 8, capítulo 9 creo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que Pablo y Pedro eran totalmente distintos, pero que Pedro era más antiguo en la fe que Pablo. Se supone que Pedro debería ser líder de Pablo y no Pablo de Pedro. Ustedes pueden ver eso, y él está aclarando aquí en el capítulo 2, él aclara cómo es que él recibió el evangelio y que no lo recibió de hombre alguno, y que vino a ver a estos hermanos muchísimos años después. Pero ahora Pablo, siendo nuevo en comparación a Pedro, está agarrando a Pedro y confrontándolos porque se está desviando del único evangelio. ¿Qué hacía Pedro? Pedro comía con los gentiles mientras no habían hermanos judíos, pero cuando veían que llegaban hermanos judíos, el hombre se escabullía y se iba a comer con ellos y decía, no, con ellos yo no como. Entonces era tener como un doble discurso, una doble moral, y el apóstol Pedro, cuando vio que venía Pedrito, lo agarró delante de todos y los confrontó. O sea, decídete, ¿o es el único evangelio o tú predicas una cosa y practicas otra? ¿Recuerdan lo que les dije en una de estas enseñanzas, creo, cuando estudiamos hebreo? ¿Cuál
¿Cuál es la ortopraxis? O sea, la práctica de lo que yo predico, de lo que yo conozco, debe ser una realidad. No es solamente la teología, la doctrina, sino que eso lo tengo que llevar a la práctica. Pero en la ortopraxis el señor Pedrito se caía y Pablo se enojó tanto que lo llamó hipócrita delante de todos y lo resistió en público. Hoy no aceptaría eso ningún pastor, ¿verdad? Ni ningún apóstol moderno de esos de hoy, profetas que dicen, yo soy el ungido de Dios, cuidado con hablar de mí porque les va a caer una maldición. Y uno los puede escuchar en la televisión hasta maldiciendo. Benny Hinn maldijo a los que le criticaban. Este mismo hombre de acá de Miami, ¿cómo se llama? Guillermo Maldonado, que algunos le dicen Dinero Maldonado, ¿verdad? Guillermo Maldonado, el pseudoapóstol y profeta de allá de Miami, maldijo a todos los que le criticaban y le subían videos criticándole y haciéndole ver sus falsas profecías. O sea, esta gente maldice, esta gente no acepta corrección. Ellos son contumaces, como dice Judas capítulo 3, hay que leer Judas capítulo 3, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, el escritor. Judas, el medio hermano de Cristo, y también lo que dice segunda de Pedro 2, completo, para que ustedes vean que estos son gente que no aceptan corrección. Ellos no se sujetan al señorío de Cristo. Y nadie se puede levantar a decir, hermano, usted está equivocado por esto y por esto. No, porque yo soy la voz de Dios cantante y Dios no va a hacer que nada ocurra si no se lo revela primeramente a los profetas, porque ellos se autoproclaman a sí mismos profetas. Imagínense, ya me puse bravo ya, pues. Tienen que aprender de esta lección de Pablo corrigiendo a Pedro. Y notemos después cómo Pedro habla tan lindo del mismo Pablo. Y dice, entre los escritos del apóstol Pablo, en el mismo capítulo 2, en segunda de Pedro, capítulo 3, va a decir, entre los escritos del apóstol Pablo hay muchas cosas difíciles de entender. Y hablando de esto, es totalmente contrario a lo que comienza diciendo el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos nos habla de que Dios habló por medio de los profetas, pero en los últimos días no a través de ningún hombre, a través de su Hijo. De su Hijo, claro. Y punto. No claro, más. claro, eso refuta a los nuevos que dicen que hoy tienen una nueva revelación de Dios. Entonces la Biblia no está completa. Entonces Dios no habló la última vez de Dios. Sí, entonces Dios no habló últimamente por Cristo, sino que sigue hablando por medio de ellos con nuevas revelaciones. Eso es un peligro. Pero bueno, ya estoy en Ohio, ¿no? ¿Verdad? Ok. Capítulo 4, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que, oye, imagínate que Pablo les llame a ellos perversos. Imagínense que Pablo aquí llame a estos que están enseñando estas cosas falsos hermanos o infiltrados. Y aquí Pablo corrija a Pedro y a Bernabé y les diga hipócritas delante de todos, a líderes prominentes que eran antes que él, dispuestos a defender la única revelación, el único evangelio que verdaderamente es para salvación. Y aquí hay algo lindo en el capítulo 3 porque él va también a decirnos quiénes son los verdaderamente hijos de Dios en el capítulo 3, 26. ¿Quién puede leer ese versículo antes de que avancemos allá para que ustedes puedan entender quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? Por favor, hermano Carlos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y los herederos según la promesa. Ahí está. O sea que los verdaderos descendientes de Abraham son los que ejercen fe en Cristo, los que tienen fe en Cristo. Y que por estar en Cristo, Cristo como es el Hijo de Dios, por transferencia, por imputación, Él me transfiere a mí también esa posición de hijo. ¿Ok? O sea, eso es algo maravilloso. Hay una unidad tan perfecta entre Cristo y el creyente que es imposible que yo no sea hijo de Dios. Y como hijo de Dios también heredero. Por eso Él va a argumentar. Y ahora en el capítulo 4 Él va a ahondar más en esta idea. Vamos a ver cómo, esta es la idea principal del capítulo 4, nosotros somos adoptados hijos de Dios. Y cuáles son los beneficios que tenemos, y Pablo se va a valer de ciertas alegorías para ilustrarnos esta verdad teológica. Vamos a abrir capítulo 4 de la carta a los Gálatas, por favor. ¿Esta sí es carta? Sí, esta sí es una epístola, una carta. Esta sí es carta porque la carta mal llamada carta a los hebreos no lo es. Es una epístola. Es la esposa de los apóstoles. No, tampoco así. De esas necesito una. Es que si Pablo hubiera tenido una pistola, hubiera matado a algunos en ese tiempo. Sí. Tal vez, ¿verdad?
Vamos a arrancar del versículo capítulo 3, 29 y nos vamos al 4 para que veamos la conexión. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora capítulo 4, pero también, o sea, aparte de lo que ya yo les he enseñado acerca de cómo nosotros somos hijos de Dios, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y va a explicar las razones. Dice, sino que está bajo tutores. Recuerdan, tutores es la misma palabra ayos que aparece en el capítulo 3. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que Pablo está utilizando aquí, mis hermanos, es una ilustración, una alegoría basada en una experiencia, una costumbre antigua griega que se llamaba toga virilis. Toga virilis. ¿En qué consistía esto? Cuando un ciudadano romano, especialmente romano, creo que era la costumbre, si era romano, tenía un hijo o nacía un niño en la casa, él se lo entregaba a los esclavos. Recuerden que en aquel entonces habían esclavos en la casa. Él lo ponía bajo el cuidado del esclavo. O sea, era parte del trabajo que el esclavo tenía que hacer. Y el padre se desentendía del niño. El rol del esclavo era mantener a ese niño, crecerlo y educarlo y mantenerlo con ciertas reglas rígidas, enseñándole las reglas que el padre mismo, ya el esclavo sabía que él tenía. El padre determinaba por su propia voluntad más adelante, cuando el niño ya crecía y lo veía un poco maduro, cuándo es que este niño iba a ser considerado hijo de él. Hasta ese momento él era visto como un esclavo más. Esa era la costumbre. Entonces hacían una ceremonia cuando el padre determinaba, oye, mi hijo está consciente, ha aprendido las reglas, se ha sujetado y ahora lo voy a proclamar hijo en la casa. Entonces esta toga virilis, que por cierto cuando las personas se gradúan, usa un toga y birrete que viene de ahí, que eso significa que fue promovido. Es más o menos, ese viene de ahí, de esta costumbre romana. Entonces este niño, el padre hacía una reunión familiar que incluía a los esclavos, sacaba al niño, se quitaba su anillo, se lo ponía el niño en el dedo, agarraba parte de un manto y se lo colocaba en sus hombros, y desde ese día ese niño ya no era esclavo, sino que era reconocido como un adulto y como un hijo de la casa con todos los derechos. Y si el padre era un príncipe o algo, el niño también, o era un rey, el niño era considerado un príncipe. O sea, vean todos ustedes todo lo que Pablo está tratando de decirnos con esta alegoría o este ejemplo que él está poniendo acá. Lo que quiere decir es que cuando la ley estaba vigente antes de que Cristo viniera, ellos eran herederos, solo que estaban en la condición de niño, y se necesitaba la ceremonia de toga virilis para ser reconocidos definitivamente como hijos. Eso no iba a ocurrir jamás por muchas leyes que tuvieran, 613 mandamientos. Jamás eso iba a ser posible que ellos se convirtieran de niños a hijos, porque la ley no convierte a las personas en hijos de Dios, sino que la ley es un tutor. Funciona como ese esclavo cuidando a ese niño. ¿Ustedes entienden la idea de lo que Pablo está diciendo? Ahora vamos a ver lo que Pablo va a continuar diciendo en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que el hombre no solamente está tratando de hablarnos de la ley judía, pero también está hablando de los rudimentos del mundo, está generalizando. O sea que Dios tenía un plan. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí, mis hermanos, es que desde los planes y propósitos de Dios, ya Dios sabe, por supuesto, porque si no sería un Dios omnisciente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a ser sus hijos? Y por eso, en la concepción de Dios, lo que Pablo está dando aquí es una concepción desde la perspectiva de Dios. Todo aquel que vaya a responder en fe a Cristo, en fe para con Cristo, es considerado delante de Dios como un niño. Como un niño. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguíamos los rudimentos del mundo, nosotros ni teníamos ni la remota idea de que Dios tenía planes con nosotros. Es más, cuando yo me examino recuerdo mis antepasados, mi familia y todo, yo no puedo reconciliar la idea de que Dios haya tenido algún plan conmigo o propósito. Sí, cuando nacemos de nuevo sí, somos niños. es cuando nacemos de nuevo,
No, incluso antes, o sea, desde la perspectiva de Dios, como Dios lo Desde sabe luego, todo, desde luego. como Dios lo sabe todo, Él nos ve como niños en los rudimentos del mundo, pero nosotros no sabemos. Hasta que Dios cuando nos llama, ahora decimos, oh, yo no sabía que Dios tenía este plan con nosotros. Uno puede pensar que uno es hijo de Dios a partir de que uno creyó en Cristo, pero la realidad es, lo que yo quiero que ustedes vean, la realidad es que antes que yo naciera, desde antes que yo me formara en el vientre de mi madre, ya Dios tenía un plan, como lo dice Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dios le dice, desde antes que nacieses, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, desde antes que te formases, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue un niño cuando Dios lo llamó, pero él anduvo todo el tiempo por ahí sin pensar en su vida de que Dios tenía ese plan de antemano. Eso es lo que trata Pablo de decirnos aquí, que nosotros somos cristianos a partir de que recibimos a Cristo y ejercimos fe en Él. Pero la realidad es que hay un propósito ya planeado de antemano por Dios. Y cuando andábamos en el mundo por ahí, nuestras andanzas, nosotros no pensábamos que éramos hijos de Dios, pero en el plan de Dios sí. Y por eso andábamos enredándonos en las cosas del mundo y hacíamos lo que el mundo decía. Pero una vez Cristo vino, o más bien nosotros vinimos a Cristo, y ustedes van a ver, hermanos, cuando avancemos en esto, cómo Pablo, él mismo se autocorrige con esta perspectiva, porque Pablo lo que está usando aquí, lo que está tratando es de llevarnos al atributo de la omnisciencia de Dios. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito trazado y definido. Nosotros no lo podíamos percibir desde nuestra perspectiva. Soy cristiano a partir que conocí a Cristo, pero desde la perspectiva de Dios, desde su plan, Él sabía ya quiénes iban a responder. Y para Dios, nosotros simplemente éramos niños, herederos allá, aunque no sabíamos. Ese es el punto aquí. Y aunque la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por todos, entonces todos nosotros estamos muertos. Exacto. Antes de venir a Cristo. Sí. Sí, claro, por supuesto que sí. Todo ser humano está muerto. Sí. Estamos condenados, mis hermanos. Y cuando la Biblia habla de todos o del mundo entero por los que Cristo murió, no se refiere a todos y cada uno de los habitantes de la tierra. Eso es una distinción muy clara que tenemos que hacer, sino que se refiere a todas las naciones, tribus y lenguas de todas partes del mundo y toda clase de personas. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque la novedad, lo decía yo ayer en un estudio, la novedad de los escritores bíblicos para cuando Cristo vino, por ejemplo, cuando Juan vio a Cristo, ¿qué dijo Juan Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es difícil de entender para nosotros y creemos, oh no, Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Pero verdaderamente lo que Juan está diciendo es, ahora la salvación no va a ser exclusiva de los judíos como hasta ahora ha sido. Ahora hay un plan también para las naciones. ¿Cuál era el plan? La promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y cuando Juan vio a Cristo, dijo, en este sí se va a cumplir lo que Dios le prometió a Abraham. Eso es lo que él está tratando de decir. La novedad para los apóstoles es que el evangelio no era exclusivo para los judíos, sino que también era para los gentiles. Por eso Dios levantó al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles, a las naciones. Porque si Cristo quitó todos los pecados del mundo, todo el mundo tendría que ser salvo. Sin necesidad de venir a Cristo. Ese es el punto. Y si usted me dice, no, tiene que creer, porque si no cree está condenado, entonces Dios sería acusado de injusto porque Dios condenó los pecados dos veces. Uno, cuando Cristo murió por ellos y quitó los pecados del mundo. Y segundo, cuando usted sea condenado en el infierno y se le diga, usted va al infierno porque usted no creyó en Cristo. Ah, pero no es que Cristo murió por los pecados míos en la cruz. Entonces no, pero usted tiene que pagar también por sus pecados. No tiene sentido. Ustedes ven lo que yo quiero decir. Es complicado, pero bueno, vamos a avanzar para que no se compliquen en el asunto. El punto es que en el versículo 4, vean ustedes lo que va a decir el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten ustedes, uno puede decir, bueno, eso no tiene ninguna importancia de quién más va a nacer, no puede haber nacido de un hombre. Pero cuando él enfatiza y dice nacido de mujer, quiere decir que no hubo intervención de hombre alguno. Recuerdan ustedes lo que aprendimos aquí cuando comenzamos estas clases en Isaías 53, hace años atrás. Que hay 4 maneras de que existan hijos en la tierra. Primero, Adán fue creado sin intervención de hombre o mujer, solamente por la palabra de Dios y porque Dios directamente lo hizo. Eva, sin embargo, fue hecho por intervención de hombre, pero no por intervención de mujer. Luego está la reproducción natural
que es que un niño nace por la intervención o la unión de un hombre y una mujer. Faltaba un nuevo esquema, y es que naciera un niño sin la intervención de hombre, pero sí con la intervención de mujer. Era lo único que no existía en el patrón existente hasta ese momento, y Cristo por eso es excepcional en su nacimiento. ¿Recuerdan cuando vimos eso? Porque Él rompe el récord de cómo se llega a ser niño o hijo en esta tierra por medio de una mujer, intervención de mujer, pero sin intervención de varón, solamente por la obra del Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que Pablo está tratando de recordarnos aquí. Jesús rompió el récord de cómo llegaban a existir como hijos, porque Cristo nació por intervención de mujer, pero no por intervención de hombre. Esto nos lleva a descartar la posibilidad de que Cristo haya sido hijo de José remotamente, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. O sea, Cristo fue hijo nacido de mujer, y también dice nacido bajo la ley. Bajo la ley. Cristo fue el único que cumplió la ley perfectamente. Versículo 5, para que redimiese ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son los que estaban bajo la ley? Los judíos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esos que estaban bajo la ley, ¿eran solamente los judíos o también los que estaban bajo los rudimentos del mundo? Bajo los rudimentos. Ambos grupos, porque ya lo vimos en el contexto y ya vimos acá. Versículo 6, o sea, vean ustedes lo que está diciendo. Ok, dice, ¿para qué? Versículo 5, para que redimiese. ¿Qué significa la palabra redimir? Comprar. En algunas versiones ya debe decir para que comprase. Redimir es como ir de compra, agorizo en griego creo que es. Tú te vas para una tienda y ves algo ahí que nadie quiere comprar. Todo el mundo le pasa por alto a eso. Pero tú dices, yo lo voy a redimir. Yo lo voy a comprar. Y lo compras y te lo llevaste. Y ya no se tiene que volver a pagar por eso. Entonces dice que cuando Cristo vino, nacido de mujer y bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean ahora, Pablo primero introduce la idea aquí de que somos hijos de Dios. ¿Dónde es? Por aquí creo. Él introduce la idea en el capítulo 3 de que somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham por la fe. Y si somos hijos de Abraham, estamos conectados con Cristo, creemos en Cristo, entonces somos hijos de Abraham por eso y somos herederos. Pero ahora él va a explicar cómo es que eso ocurre. Y eso es lo que hace el capítulo 4. Veamos el versículo, dice, a fin de que recibiésemos, versículo 6, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero detenerme en la palabra adopción. ¿Por qué? Porque hoy pensamos que adopción, cuando leemos este término, lo entendemos como el acto de adopción que se hace hoy día en nuestros países. Que una pareja que no puede tener hijos, o que puede tener hijos pero que quiere agregar un hijo a la familia, se van para un orfanatorio o negocian con alguna familia, me gusta tu hijo, y lo adoptan como hijo legalmente y hay autoridades aprobando eso. ¿De acuerdo? Pero este no es el concepto aquí. Aquí cuando se usa la palabra adoptado, lo que significa es que verdaderamente llegamos a ser hijos de Dios. Legítimos y unidos a Cristo tan perfectamente que cuando el Padre nos ve a nosotros es como que si viera a Cristo. Y eso lo dice el capítulo 3. Que por el hecho de estar en Cristo ya no hay hembra, ni varón, ni esclavo, ni libre. Dios nos ve como a Cristo. Es una unión perfecta que se pierde de vista el negro, bembón, pero chicharrón. Y cuando Dios lo ve a Cristo. Cuando Dios lo ve a usted, aunque usted sea feo, bonito, como sea, Dios ve a Cristo. Por la unión perfecta que ocurre cuando creemos en Cristo. Y por eso es que puede decir que nosotros somos de la ascendencia de Abraham por las promesas. ¿Ustedes pueden entender lo que se quiere decir? Ok, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, no lo duda. Y yo sé que él no está hablando solamente de los judíos, sino también de los gentiles, porque los gálatas no eran judíos. Los gálatas eran del Asia Menor, no pertenecía a Israel. Pero es lo que está usando la palabra judíos porque él está refutando ¿qué cosa? La ley como añadidura ¿a qué? Al evangelio. O sea, la ley como corrigió a Pedro, como corrigió a los gálatas llamándolo hechizado. O sea, no tiene sentido, la ley tenía un propósito, en el capítulo 3 lo dice, y va a explicar cómo la ley, Cristo estuvo bajo la ley, cumplió la ley perfectamente. Y una vez que él cumplió la ley perfectamente, él pudo transmitir su justicia a nosotros y la adopción de hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces dice, por cuanto sois hijos, Dios envió, hay una evidencia de que somos hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. ¿Sabe lo que significa Abba? Significa la expresión de cariño más cercana que un niño pueda tener hacia su padre. Entre esos en español tenemos muchos: papá, papi, papito, paito, papaito. No sé cómo usted llamaba a su papá, pero piense cuando usted era niño y cómo usted llamaba a su papá. Mi hijo me dice papi, y mi esposa ya, Winston, que tiene 4, ya tú tienes 4 años, tú no le tienes que decir papi, tú le tienes que decir papá, porque tú eres un hombre, tú eres un caballero. Karina le dice eso a él para llevarle la contraria. Y el niño a veces me va a decir papi, no papá, pero después a la larga termina diciéndome papi, porque esa es la expresión de confianza con la que él se siente conmigo cuando se comunica. Cuando él siente que yo siento y percibo, y cuando él me dice papá, ya es como que es algo más distante. Y yo le digo, papi, no te tienes que preocupar por lo que tu mamá te dice. Sígueme diciendo papi, papito, como tú quieras, ¿ok? Porque esa es más o menos la idea que Pablo tiene aquí. O sea, el espíritu que está en nosotros no nos permite llamar a Dios como que si fuera un Dios distante, protocolar allá. Hay gente que se llega a Dios, Padre, usted. No. Yo a Dios no le digo usted, yo le digo tú, porque yo sé la relación que hay de Él para conmigo. Hay gente que es muy protocolar. Tampoco uno es una cucaracha. Ay, Señor, mira, yo soy una cucaracha, soy un gusano ante tu presencia, por favor, ayúdame. No, tampoco así, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y cuando dice Pablo que somos hijos de Dios, debemos de ver a Dios con tanta confianza, con tanta cercanía, al punto que por el Espíritu que está en nosotros, que es la garantía de nuestra completa redención, como dice, fuiste sellado por el Espíritu de la promesa, y Él es las arras, es decir, el down payment, el adelanto de que vamos a ser la posesión adquirida de Dios en el futuro. No hay manera de que Dios no nos posea completamente, por el Espíritu que está en nosotros. Y por eso que el Espíritu que fue derramado en nuestros corazones nos hace confiadamente llamar a Dios papá. No padre, allá distante, sino papi, papá, papaito, papito. ¿Cómo llamabas tú a tu papá? Jefe. Jefe, bueno. Jefe, si esa es la expresión con la que tú te comunicabas con gran confianza, bueno, está bien. ¿Sí? Llama a Dios jefe. Yo no lo llamaría jefe en el sentido de verlo como que, aunque sí es mi jefe en ese sentido también, pero Pablo está hablando de que hay una relación de mayor confianza por el Espíritu que está en nosotros como evidencia. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, recuerda, sino hijo. Y cuando dice esclavo, sinónimo de esclavo, de acuerdo al versículo 1, es de niño. El niño y el esclavo son la misma cosa. Es la alegoría de Pablo, en el sentido de que un niño es indefenso y está bajo tutela de alguien. Pero ahora va a decir, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Ven ustedes, hermanos, cuando dice por medio? Tienen la idea de que alguien está en el medio. A través. O sea, Dios me ve a través de Cristo. Y como Cristo es el heredero, yo soy el heredero. Todo lo que Cristo es, yo lo soy. Cristo es sacerdote, yo soy sacerdote. Cristo fue profeta, yo soy profeta. Cristo fue apóstol, yo soy apóstol. Cristo fue rey, yo soy rey. Pero no en el sentido como hoy se vende por ahí. Esto mismo dice en Romanos 8, 15. 8 del 11 en adelante. Vamos a leer 8:11 a ver qué dice. Donde dice que algo bien precioso antes que avancemos al versículo 8, pues, por favor, ya que el hermano Pablo lo citó. Romanos 8:11 en adelante. ¿Alguien que lo lea? Para que me hagan descansar y beber un traguito de café, por favor. Del 11 en adelante. No todos a la vez y no para mañana, ¿ok? 8:11. Nos Ajá. está poniendo presión. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vean ustedes esa promesa. Que un día vamos a tener que tener un estudio de eso. ¿Qué ocurre cuando recibimos al Espíritu de Dios? No solamente podemos llamar a Dios con confianza, Abba, papá, papito, sino que también hay una promesa de que la resurrección
se va a efectuar porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que nos va a levantar a nosotros. Siga leyendo porque es hasta el 16. Así que, hermanos, deudores somos, Deudores somos. no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ujú. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ujú. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué más dice? Hay otro texto bien hermoso allí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahí está, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Esto es paralelo a lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Pablo es muy consistente con su mensaje a los romanos, a los corintios y también ahora a los gálatas. Dígame ahora. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahí está, otra vez. O sea, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor. Imagínate tratar de vivir otra vez de acuerdo a la ley para agradar a Dios y justificarme. Cuando yo quiebre la ley, que la voy a quebrantar rápidamente, decía un pastor llanero, fino es un mono y pela una rama. O sea que un mono es tan fino y experto, trepando árboles y andando de una rama y a veces pela una rama. Nosotros somos así como ese mono. Y disculpen la comparación y no vayan a salir de aquí diciendo, el hermano Wisto me dijo mono. No, esto es una alegoría. Recuerden que Pablo está hablando de alegoría. Allá nos dijo esclavo antes de tal y ahora... Pero bueno, fino es un mono y pela una rama. Denme a mí la ley y trato de vivir por ella. Soy tan fino creyendo que la voy a guardar que voy a pelar la rama. Y cuando la pele, me voy a sentir condenado. Y voy a estar bajo temor otra vez. Y por eso es que él dice, no, mire, la confianza nuestra no está basada en el tratar de vivir y cumplir los mandamientos, sino en que tenemos al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es un Espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decir a Dios, Padre, o sea, somos hijos de Dios. En Costa Rica dicen al mejor mono se le cae el zapote. Ah, bueno, yo no sé. Primero no sé qué es el zapote, El pero... zapote es una de esas frutas anaranjadas. Ah, ok. ¿Cómo es que le Es una llaman? fruta. Ah, yo estaba pensando en un sapo grande ahí, zapote. Pero Es hay una otro, fruta. otro versículo que dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a Cristo. Ahí está. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu de Dios, también dice. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué hacíamos? Servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Eso era lo que hacíamos nosotros, todos. Obviamente que estos no eran los judíos, aunque los judíos también muchas veces se desviaron haciendo becerros de oro e ídolos y todo esto. Pero aquí está hablándole a los... santos y las vírgenes. Ajá, Todo eso, y- aquí están los gálatas que eran gente muy idólatra también, eran gente del Asia Menor, griegos. Mas ahora, conociendo a Dios, ahora vean ustedes cómo Pablo se va a autocorregir. Mas ahora, conociendo a Dios, o sea, yo conocí a Dios y por conocer yo a Dios, ¿me hice hijo de Dios? No. Pablo se va a corregir, va a decir, o más bien, siendo conocido por Dios. O sea, se puede decir, yo conocí a Dios. Sí, está bien, se puede decir, pero eso es desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios aquí, hey, fue Dios que me conoció a mí. Volvemos a Jeremías 1:5, desde antes que nacieses y desde antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Cuando uno va a Romanos 8, vamos a ir rápidamente a Romanos 8:32, donde hay una promesa maravillosa ahí, para que ustedes vean qué viene primero. El que no escatimone a su propio hijo. No, vamos a leer desde el 29, mi hermano. Sí, desde el 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿qué viene primero? Ah, ¿Qué viene primero? Niños. Pues dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué viene primero, el conocimiento o la predestinación? El conocimiento. Conocimiento, y es lo que está diciendo aquí Pablo. Él va a decir, cuando conocimos a Dios, o más bien cuando Dios nos conoció a nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque el conocimiento de Dios es primero, es la omnisciencia. La razón por la que usted es cristiano y somos cristianos está basada en la omnisciencia de Dios. Dios lo sabía. Y de antemano ya nos conocía. Y por eso Él va a decir, porque a los que antes conoció, también los predestinó.
para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean, nosotros no traemos nuestra imagen fea, tenemos la imagen de Cristo. Yo tengo un alivio por eso, ¿verdad? Especialmente cuando me veo al espejo. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo es el primogénito y yo también soy hermano de Cristo. Aunque no sea el primogénito, pero soy hermano de Cristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, o sea, ¿qué viene primero, el llamado o la predestinación? Predestinó primero. O sea, yo quiero que ustedes pongan estas cosas en orden, porque ahorita hay una tendencia en la internet, ustedes pueden ver, que la predestinación ocurre en el momento en que yo creí en Cristo. No puede ser, porque primero Dios conoce, después que te conoce te predestina, y después que te predestina es que te llama. La predestinación precede al llamado. No es que Dios te llamó y si yo respondo el evangelio, entonces cuando respondí, entonces Dios me predestinó. Eso rompe la cadena de oro, como se llama este texto. Porque esto es una cosa irrompible, inquebrantable. Esto es una cadena que no se puede romper. Por eso le llaman la cadena de oro. Porque es una cadena que una es detrás de la otra en el orden que Pablo la presentó. Y que no hay manera de romper esto y tratar de invertirle el orden. Por eso él va a decir, a los que predestinó también llamó, y a estos que llamó, ¿qué hizo Dios cuando los llamó? Los justificó. Eso es, los declaró justos. Y a los que justificó, o sea, a los que llamó justos, o declaró justo, a estos también glorificó. Noten ustedes, aquí tenemos varias cosas. Número 1, conoció. Número 2, predestinó. Número 3, llamó. Número 4, justificó. Número 5, glorificó. 5 cosas que le pasaron a usted cuando Dios lo salvó. Hay 26 cosas. Voy a hacer una lista que alguien me lo pidió. Pero por ahora vamos a quedarnos con esta cadena de oro. Es una cadena irrompible. Dios te conoció, después que te conoció te predestinó. Como te predestinó vino y te llamó, y como no te llamó vino y te justificó, y cuando te justificó te glorificó. Pero para la última parte, a lo último ya. Exacto, ahora esa yo sabía, por eso lo estoy repitiendo para ver si alguien iba a reaccionar. Bueno, hermano, pero yo cuando voy a la casa y duro 3 días sin bañarme me pongo podrido, ¿verdad? Dijera la hermana, ¡fo! Oh. Sí, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando él pone estas 5 cosas que ocurrieron a nosotros, está dándonos la seguridad y la certeza de que Dios va a llevar a cabo eso. ¿Ustedes pueden darse cuenta? ¿Cómo te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y luego Él te va a glorificar? O sea, para que Dios pueda glorificarme, lo que está diciendo Pablo, para que Dios pueda finalmente glorificarme, Dios tiene primero que conocerme, Dios tiene primero que predestinarme, Dios tiene que llamarme y Dios tiene que justificarme. Esta es la garantía de la glorificación. Y por eso Pablo vio la glorificación como un asunto del tiempo pasado. Porque si yo tengo estas 4 cosas, es imposible que esta no se cumpla. Y por eso es que mi argumento, la salvación no se puede perder. Hay gente que trata de invertir el orden de estas cosas cuando ellos argumentan. Y yo los llevo siempre aquí. Vamos a la cadena de oro y vamos a ver qué viene primero. Y por eso, si ustedes pueden darse cuenta de lo que sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a reaccionar a esto? La única reacción que nos queda es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios está con nosotros, mis hermanos, al hacer esta cadena de oro y lanzarla sobre nosotros. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Todas las cosas, cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? La glorificación. El término de la salvación. ¿Quién acusará? Por eso ahora va a decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarme si yo le saco esta lista? Si Dios me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó. ¿De qué me vas a acusar? ¿Puedes romper eso? La única manera que me pueda acusar es que pueda romper eso. Eso es lo que Pablo está argumentando aquí. Dios es el que justifica. Para justificarme, ¿qué tiene que hacer? Conocerme, predestinarme y llamarme. Dios es el que declara a la gente justa. Si Dios lo declara justa, no va a haber un segundo juicio. Ustedes ven lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, como si fuera poco,
aparte de todas estas cosas, la glorificación va a ser un hecho tan eminente y verdadero que vean el papel que Cristo está jugando hoy. Lo vimos en el estudio de la mal llamada carta a los Hebreos. ¿Cuál es el rol que Cristo está haciendo? Primero, Cristo resucitó. Cristo murió. Cuando Cristo murió, cuando Pablo introduce esta idea, lo que está diciendo es que cuando Cristo murió, yo morí. Por eso lo dicen Gálatas también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, ahí también estaban siendo clavados mis pecados. Y yo mismo estaba muriendo ahí. Pero ese que murió, también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también, estando a la diestra de Dios, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Será que puede Dios el Padre escuchar a Cristo o no lo escucha? Si es el Hijo victorioso que murió, que se humilló, que condescendió, como dice Filipenses 1, Filipenses 2.11, ¿no? En adelante, 2.6 en adelante. El que se humilló, no es que el que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta la forma de siervo, haciéndose hombre y recibiendo muerte de cruz. También Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todas rodillas se doblen de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso ahora va a decir en el 35, ustedes pueden seguir leyendo, no voy a ir hasta allá porque quiero volverme a Gálatas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir porque esto es demasiado glorioso para yo resistirlo. Ver todas estas maravillosas promesas y ver lo que la Biblia realmente dice, mis hermanos, y poner la Biblia en armonía en vez de agarrar un versículo, oh mira, aquí dice que la salvación se pierde. Vamos a armonizar la Biblia en vez de aislar el texto de todo el pensamiento de Pablo. Por eso Pablo dice, ¿quién nos puede acusar? En ninguna parte dice que la salvación se pierde. En ninguna parte, mi hermano. Lo que hay es una mala comprensión de los textos a la luz de la exégesis, a la luz del análisis ¿Cómo contextual. escaparemos si descuidamos una salvación? Ajá, eso ya lo hemos visto muchas veces aquí, pero verdaderamente me preocupa en gran manera cuando nosotros tratamos de sacar un versículo y decir, Pablo dijo tal cosa. Para que Pablo haya dicho tal cosa, tenemos que leer las 13 cartas del apóstol Pablo. Se podría entender el versículo que acaba de decir, hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es descuidarlo, es precisamente no armonizar la escritura, ¿verdad? Eso es una manera de hacerlo. Exacto. Porque todo el contexto está hablando es de los ángeles que cuando ellos hablaron y no fueron escuchados, se les desobedeció, recibieron un severo juicio de Dios. ¿Cuánto más si nosotros escuchamos a Cristo directamente, que es el que ha revelado su palabra y ha hablado a través de los apóstoles y no le prestamos atención? De la misma manera no vamos a escapar. Está hablando de la gente que no lo conoce. Pero es que hay miles de personas y en la iglesia usted podrá ver cientos de personas que vienen y están descuidando la salvación por años. ¿Por qué? Porque andan con la Biblia, que es la salvación. Esta es la palabra de Dios, es Cristo. Y andan con la Biblia bajo el brazo y nunca han llegado a aceptar a Cristo como Salvador. Siga participando que así me ayudan a beberme el café. Muy bueno eso, esa pausa, ¿verdad? Gloria a Dios, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo deja claramente la posibilidad de que aún con toda este maravilloso fenómeno milagroso de que Dios nos conoció y nos adoptó como hijos y nos dio el Espíritu Santo y todo aquello, nosotros mismos podemos tratar de querer ganar el favor de Dios por medio de obras de justicias de la ley. Y eso es normal, eso es una tentación que tienen todos los cristianos. Es más, yo creo que el 70% de los cristianos que no entienden la doctrina de la gracia, yo estoy dando unos estudios sobre la doctrina de la gracia, los que no entienden la doctrina de la gracia tienen esta tendencia de querer ganar el favor de Dios con alguna cosa buena que ellos puedan hacer. Tuve una tía de Karina, es una tía de Karina, amiga, y ella me decía, yo no me siento segura. Yo siento que estoy condenada. Yo siento que Cristo puede venir en cualquier momento y me voy a quedar. Yo siento, ¿pero qué estás haciendo? No, yo trato de ayunar, yo trato de orar, yo trato de hacer aquello para agradar a Dios, pero aún así me siento perdida. Yo le dije, yo le dije eso, exactamente, yo le dije,
Tú sabes lo que hacía Lutero, tasajeaba su cuerpo, se golpeaba porque no se sentía competente delante de Dios hasta que entendió la doctrina de la gracia. Y llevó eso a la Reforma. Pues no vamos ni tan lejos, hermano, así estaba yo también antes. Y así estaba yo también, porque yo fui pentecostal de hueso colorado. Yo nací en la iglesia pentecostal y tengo de alguna manera alguna deuda con ellos. Pero la Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que someter nuestros caprichos y nuestras ideas a la palabra de Dios. Y no que la Biblia sea, no que yo sea el molde de la Biblia, sino que la Biblia sea el molde de mis pensamientos y de mis ideas. Vamos a continuar, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esta es una manera de cómo uno se puede esclavizar a los rudimentos, siguiendo normas de hombres. Oh, hay que guardar el día de reposo. Oh, no, este mes es el día de la fiesta ¿cómo es? De los panes sin levadura. Hoy hay un movimiento llamado judíos mesiánicos que tratan de enseñarle a los nuevos creyentes que hay que guardar las 7 fiestas judías. Los tiempos... El 4 de julio, voy a guardar el 4 de julio. El 4 de julio. Hoy es 2 de Los febrero, tiempos... Virgen de la Candelaria. Escucha, los tiempos y los años. Hay gente, hermanos y hermanas, que hacen, que son legalistas, que tienen una religiosidad, una rutina. Tiempo de Adviento, la Iglesia Católica, Sí. tiempo de resurrección, tiempo de no sé qué. Hermano, eso no es necesario. Porque si yo quiero tratar de hacer eso, si lo hago para tratar de agradar a Dios y ganar la atención de Dios, estoy contradiciendo lo que Cristo hizo. Me hizo completamente libre. Y me hizo hijo de Dios y yo no necesito hacer más nada. Estoy libre, ya no tengo que ser esclavo. Y por eso va a decir en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si de verdad alguien se pudiera parar allí, vean lo que Pablo está diciendo, ante las palabras del apóstol Pablo y dijera, ok Pablo, tú sabes una cosa, definitivamente muy bonito tu evangelio y todo, y suena muy romántico y todo, pero yo voy a tratar de vivir y agradando a Dios por la ley. Si está en todo su derecho, quiere decir que Pablo trabajó en vano con esa persona y se puede concluir que esa persona nunca conoció a Cristo. Como dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y por eso Pablo va a dejar bien claro, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Dice aquí en mi Biblia, me temo, dice que haya estado esforzando, me haya estado esforzando en vano. Sí, o que haya perdido mi tiempo con ustedes. Eso es. Sí. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y ahí está pasando la parte pragmática de la ortopraxis. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Parece ser que él tenía un aguijón y el problema de él eran los ojos, por lo que va a decir el contexto. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Este versículo no les gusta a la gente de la prosperidad, a los de la confesión positiva, que no admiten enfermedades en sus vidas. Y no porque nosotros le hagamos proselitismo a las enfermedades, le digamos bienvenido a las enfermedades. No. Pero Pablo está diciendo que a veces las enfermedades son parte de una prueba que Dios está poniendo. Como es evidente, como dice el texto aquí. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo a los Corintios. Sí. Versículo 15. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? O sea, ustedes no estaban gozosos porque supuestamente ahora habían entendido el evangelio y todo lo otro. ¿Dónde está esa satisfacción? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Cuándo? Cuando Pablo les anunció el evangelio. El impacto del mensaje del evangelio que Pablo trajo a los Gálatas al principio, a pesar de que era una persona defectuosa y físicamente no atractiva, el mensaje del evangelio fue recibido con mucho gozo y satisfacción, al punto que parece que hubo gente que quería incluso hasta darle los propios ojos al apóstol Pablo. Bueno, muestra que dicen algunos que cuando Pablo dice eso, está dando a entender que él era un poco ciego de la vista. Sí. Y eso es lo que era el aguijón de la carne. No, claro, eso es lo que estamos diciendo. Además dice que botaba pus. Sí. Algunos historiadores dicen que los ojos de él eran horribles, era como algo volteado y que botaba pus por los ojos y era algo que era asqueroso de ver.
Otro pasaje que muestra es cuando dice en otra parte, si es en otra epístola, donde dice que les está escribiendo Con de su propia letra, con letras grandes. Con letras grandes. Sí, entonces ustedes pueden darse cuenta aquí que Pablo no va a desperdiciar la oportunidad de recordarles a ellos lo que ocurrió. Esa es lo que es la ortopatía, la parte emocional, la parte de satisfacción, de expresividad, cuando ellos recibieron el Evangelio por primera vez. Y el gozo era tan tremendo que ellos decían, oye, ¿cómo pudiéramos hacer para ayudarte con ese problema visual que tú tienes? Y él lo está diciendo, oye, ustedes estaban hasta dispuestos a darme sus propios ojos. Versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo tengo muchos enemigos por decirles la verdad. O sea, yo no me tengo que preocupar por eso, porque el que dice la verdad, la Biblia nos llama a nosotros, compra la verdad, pero no la vendas. Claro, la verdad se tiene que presentar con amor, pero primero la verdad y después el amor. Es increíble, pero dice la verdad en amor. No dice el amor y después la verdad. Hay gente que me dice, pero suavice sus palabras. Yo la trato de suavizar primero, pero siempre y cuando sea la verdad. Y después yo le digo, cuando ya le he dado, como decimos en Venezuela, hasta en la madre con la verdad, le digo, eso no significa que yo no te vea como un hermano, que yo no te ame, que yo no te estima, y te digo estas cosas porque te quiero, porque te aprecio. Es duro, pero así es. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, había una gente, un grupito de falsos hermanos que se habían metido allí, falsos judaizantes, que estaban tratando de ganárselos a ellos para sembrar discordia contra el apóstol Pablo y que hubiese disensión y ellos jactarse de ellos. Y por eso Pablo les está diciendo aquí, eso no es provechoso. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Si en algo tenemos que ser celosos en lo que es bueno. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque el mayor estándar, recuerden lo que le dijo a los filipenses. Cuando yo no estoy presente, mucho más cuando yo estoy ausente, teman al Señor. Eso es Filipenses 2:12, creo. O 3:12. Versículo 19. Hijitos míos. Para Pablo esta gente no solamente era hijo de Dios, sino que él los veía como sus propios hijos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Pablo está diciendo con todo esto es que estos cristianos gálatas verdaderamente no habían llegado a la madurez. Todavía eran inmaduros. Decidme, díganme, a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Acaso no habían oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Ahora viene una alegoría. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Recuerdan que Dios le había dado a Abraham una promesa de que iba a tener a Isaac? Pero como a Sara no daba luz antes, la misma Sara le sugirió que se acostara con su esclava. Acostate con la esclava porque yo soy estéril y no te puedo dar hijo. Y esto es lo que está. Es una alegoría siendo algo real en el pasado. Claro, todo lo que se usa como ejemplo para enseñar una verdad es una alegoría. En el pasado fue verdad. Sí, eso ocurrió de verdad. Sí. Pero Pablo lo está utilizando como una alegoría para el tiempo presente para enseñar la doctrina de la gracia. Y es lo que vamos a ver aquí. Vamos a dejar que la misma Biblia nos lo diga. Ejemplo, sí, porque me confundo con las alegorías bastante, porque esta, como fue algo real, yo no hubiera dicho alegoría. Sí, en el pasado para cuando ocurrió no es alegoría, pero cuando él lo trae acá, recuerda que los apóstoles tenían el Espíritu de Dios y ellos tienen la interpretación autoritativa de decir qué es lo que es y qué es lo que no es. A veces hay la gente que me dice, ya va, pero cuando yo les cito textos así, ellos se van a lo que ocurrió verdaderamente y tratan de corregirme. Y yo le digo, sí, pero yo no me puedo apegar a lo que ocurrió allá, sino a la interpretación apostólica, porque fue a ellos a quienes Cristo escogió para que nos revelara las verdades de Cristo. Y Pablo recibió estas verdades directamente del Señor. O sea, por eso es que sí, Romanos 9 y esto... Por eso yo también diría un ejemplo. Sí, es que alegoría es un ejemplo. Son un ejemplo, pero Pablo va a ver aquí que es que el problema, mis hermanos, es que nosotros tratamos de desconectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y las cosas que pasaron en el pasado, las tratamos de desconectar. Recuerda lo que le dijo el autor a los hebreos, que eran unos niños inmaduros, precisamente porque ellos no entendían las tipologías del Antiguo Testamento, que era sombra, que era cosas que pasaron allá. Todo está conectado con Cristo.
Y eso es lo que Pablo está tratando de usar aquí también. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene que tener la marca de Cristo. Y el caso de la esclava y de la libre no es la excepción. Y vamos a ver qué Pablo sigue diciendo. Lo cual, fíjate lo que dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Lo que quiere decir es que esto fue intencional, de que Dios estaba en el asunto, de que todo esto está conectado con Cristo y con la doctrina del Evangelio. Pues estas mujeres son los dos pactos. Fíjate cómo Pablo interpretó eso. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir, representa los 613 mandamientos de la ley judía, el cual da hijos para esclavitud. O sea, vean ustedes, hermanos, esto es difícil, pero esto es lo que el apóstol Pablo entendía. Estas mujeres esclavas representan la ley, porque nosotros ahora somos hijos de esclavitud antes de Cristo, aunque éramos hijos de Abraham. Es fuerte, ¿verdad? Y otra cosa, darse cuenta que eso fue una realidad, es que por ese pecado de Sara, el pueblo de Israel ha vivido en guerra toda la vida. Claro. Porque los descendientes de ese esclavo son los enemigos del mismo Israel. Enemigos de Israel. Del mismo Israel. Exacto. Entonces dice, el Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Está hablando de aquellos que viven bajo la ley. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora va a decir versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, según la Iglesia Católica, no es la Jerusalén, sino la Virgen María, madre de la Iglesia. Dice, esta Jerusalén de arriba es libre, porque está escrito, regocíjate. Vean lo que Pablo va a utilizar aquí, va a citar pasajes del Antiguo Testamento, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, vean, ya Pablo concluyendo, nosotros como Isaac, como hijos de la promesa, se me perdió todo lo que estaba diciendo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Eso es lo que yo leí pero somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Por eso tenemos el gran problema que tenemos en la iglesia, que hay un conflicto interno sobre si la salvación se pierde, si no se pierde. Si yo tengo que ganar la salvación mediante obras o mediante la fe. Ese es el gran conflicto que siempre vamos a tener. Ahí está la esclava y la libre, siempre. Eso también es aplicable en ese sentido. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Vean lo que está diciendo Pablo, o sea, despójense de la ley, porque eso es lo que dice arriba. ¿No habéis leído la ley? Y va a presentarla esto para decir, vean la alegoría de los dos pactos. Y es imposible que nosotros podamos cumplir la ley. ¿Quieren verdaderamente sentirse libres? Echen fuera la ley. Cristo la cumplió por ustedes. Ustedes son la simiente de Cristo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son libres. Al que el Hijo del Hombre libertare, dice Juan 8:35 creo, será verdaderamente libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir la libre? Sara. Pero no es Sara tampoco, es la Jerusalén de arriba. Recuerden que eso es lo que él está diciendo, la Jerusalén de arriba, en la cual Cristo habita. En el cielo, cuando vio el paraíso. Es el Israel espiritual de la iglesia. Somos el Israel de Dios en ese sentido, sí. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, porque esto es teología profunda, pero a la vez es la esperanza nuestra. Somos hijos de Dios y no hijos distantes de un Dios al que yo para llegarle a él tengo que llegar con protocolo, sino que el Espíritu ha sido dado a mí y por ese Espíritu yo soy adoptado, no en el sentido de la adopción como se entiende hoy, sino en el sentido de que verdaderamente soy hijo de Dios, al punto que lo puedo tratar con mucha confianza llamándolo papá, papito. Señor, te doy gracias por esta maravillosa promesa,
por esta explicación magistral del apóstol Pablo de cómo conectó el Antiguo Testamento a la experiencia del pasado para ilustrarnos alegóricamente cómo verdaderamente tú tienes planes con nosotros y que hoy somos libres verdaderamente. Somos libres con la condición de hijos por Cristo Jesús y que somos los verdaderos descendientes de Abraham, al igual como Isaac, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque alivias y además nos desanimas a tratar de justificarnos por las obras, aunque las obras son consecuencias o efectos de nuestra verdadera conversión y salvación. Te pido, Dios mío, que nos puedas ayudar a ser libres verdaderamente y entender que nadie nos puede acusar porque tú verdaderamente nos has transformado. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones.